Visión de género con Giselle Mejía. Hola Laura, ¿cuánto Hola, hola, ¿cómo tiempo? estás? Todo muy bien, encantadísima de verte. Igualmente. Yo feliz de compartir contigo una vez más. No es nuestra primera vez compartiendo, pero sí es nuestra primera vez live, ¿verdad que sí? Sí, nuestra primera vez live. Yo veo todas tus fotos que tú posteas ahí con tu esposo, ya en tu Ay, vida de sí. casada. Una maravilla. Laura, hoy tenemos un tema delicado, un tema muy delicado, es el de la depresión en tiempos de COVID, que he visto que ahora mucha gente dice estar depresiva, que vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de depresión, porque mucha gente puede asumir que está depresiva y puede ser que tenga otra condición. Así es, ¿A qué nos totalmente. referimos cuando hablamos de depresión? Claro que sí. Mira, primero que nada, me gustaría tomar lo que decías de que es un tema delicado. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo contigo y no debería de ser un tema delicado. Debería de ser un tema totalmente normalizado. Debería de ser un tema que, así como se nos hace fácil preguntarle, oye, ¿te sientes mejor del estómago? ¿Qué te dijo tu gastroenterólogo? ¿Cómo vas del dolor de cabeza? Asimismo deberíamos de poder preguntar, y si pudiéramos preguntar esas cosas sobre la depresión, quizás muchos escenarios que llegan a ser catastróficos, pues pudieran de cierta manera prevenirse. Si pudiéramos preguntar, oye, ¿te sientes triste? ¿Cómo estás de la tristeza que me contaste? ¿Cómo están tus pensamientos? Si tuviéramos la facilidad de poderle decir a una persona directamente, mire, estoy pensando esto y cual cosa, y que ese esto y cual cosa sea, mira, he pensado que no quiero estar más, que quiero aliviar este dolor. O sea, si tuviéramos la facilidad de hablar de eso, pues en vez de un tema delicado, fuera un tema hablado y fuera muy interesante poder ver qué rumbo distinto tomará la depresión si fuera un tema del que pudiéramos hablar con facilidad, si no le tuviéramos miedo a esta palabra. Entonces, me gustaría que tú hicieras la aclaratoria y me dijeras realmente cuándo una persona está depresiva, cuándo se puede decir que alguien sufre de depresión. Claro que sí, mira, lo primero es que para un diagnóstico de depresión hay muchos criterios, que así se le dice en psicología, que deben de cumplirse. Para aplatanarlo un poquito más, características que tiene que tener. No porque una persona esté un poco triste, ni porque una persona pues esté desmotivada, necesariamente tiene depresión. Para que la persona tenga depresión tiene que tener un tiempo X con estos síntomas, regularmente de 3 a 6 meses. Y estos síntomas deben de persistir y deben de estar afectando la funcionalidad de esta persona. Lógicamente, mientras el grado mayor sea, pues menos funcionabilidad vamos a ver que tiene esta persona. ¿Qué cosas se alteran? ¿Cómo podemos saber que esta persona característicamente pues, puede estarse enfrentando a una depresión? Va a haber una pérdida de motivación importante, de manera que actividades que antes le interesaban de repente ya no le van a ser tan atractivas. Se pierde interés por socializar. Entonces esta persona que quizás antes se juntaba constantemente con sus amigos, de repente no. Ojo, los criterios no se cumplen todos en todas las personas. Una persona puede estar deprimida, desmotivada, con pensamientos pues de tipo depresivo y puede socializar. Y esas son las personas que a veces nos extrañan más Sí, mira, cuando sufren perdón que te quedamos. interrumpa, Laura. Yo conocí un caso de una persona que tenía aparentemente depresión sonriente y en Navidad él se hizo fotos con su familia y todo y estaba supuestamente feliz y él decidió quitarse la vida. Bueno, era un adolescente, tenía 17 años. O sea, ¿qué tipo de señales te puede dar a ti un niño o un adolescente que tú puedas como padre ver? Ah, es una señal de alarma. Sí, lo que pasa es que con el tema del suicidio y la depresión, sí hay una asociación grandísima. Es decir, cuando una persona ya está enfrentando una depresión con un periodo prolongado y no ha tenido estrategias de afrontamiento, entiende que el suicidio es la vía por el cual va a aliviar el dolor que está sintiendo, esa tristeza intensa, esos pensamientos perturbadores que no puede pues eliminar. Pero hay otro tipo de suicidio que puede ser pasional, que puede ser situacional,
que es cuando de repente esta persona no está presentando una depresión mayor, no está presentando un nivel de gravedad dentro de un cuadro depresivo, pero de repente pasa un suceso contundente y en medio de una desesperación, porque ojo, aquí hay una actividad nerviosa que fuera bueno explicar, y que debido entonces a este evento, la persona para aliviar las consecuencias, pues decide como opción quitarse la vida, pero no necesariamente esta persona viene con un cuadro depresivo. Son cosas bastante distintas. Lógico, se utiliza la misma opción, que es pues quitarse la vida, la decisión premeditada de quitarse la vida, pero no necesariamente hay una antesala de un proceso depresivo. Lo que te iba a explicar del cerebro, que es importante que sepamos, es que cuando hay una emoción intensa, pues todo nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso básicamente se estresa. Pero este no es un estrés como por ejemplo el que vivimos en el día a día, sino que es una tensión que vivimos que hace que áreas de nuestro cerebro, como lo es la parte frontal, que es el lóbulo que tenemos aquí delante, esto que usted ve atrás de su frente, eso se llama lóbulo frontal. Y esa parte de nuestro cerebro es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la que permite conservar la personalidad, es la que te permite pensar frío, que por decirlo de una manera llana. ¿A qué yo le llamo pensar frío? Bueno, te permite ver el futuro y planificar una respuesta adecuada a la situación que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen estas emociones intensas, sentí que fracasé, qué triste me siento, estoy desesperado, no sé qué hacer. Entonces, lo que sucede es que nuestro cerebro entra en un estado más primitivo, en un estado donde se activan otras áreas que bloquean literalmente nuestra capacidad de poder pensar de una manera más clara y poder planificar una conducta donde realmente pues cuidemos nuestro bienestar físico y emocional. Entonces, muchas veces en estas situaciones de desesperación, como por ejemplo, hemos escuchado casos que de repente se descubre un fraude, se descubre una deuda y esta persona pudo no estar enfrentando una depresión en el momento, sin embargo, no tiene las herramientas en el momento y entonces se hace eso, mira, ahí están poniendo básicamente sin pensar. Ese sin pensar no es literalmente, sino que el pensamiento que está teniendo no es de alto nivel, o sea, no puede acceder a otro tipo de soluciones. Y en medio de la desesperación hace esto para aliviar las consecuencias, pero lo que esa persona necesariamente quiere no es dejar de vivir, es que esto se resuelva. Y como yo no tengo una solución, en medio de la desesperación, como ella dice, sin un pensamiento pues que me permita salvaguardar mi vida, pues se toma la decisión básicamente sin un pensamiento más profundo del suicidio. Eso es distinto a una persona que viene con un proceso depresivo, que día a día no se siente motivada para levantarse de la cama, que tiene un cambio de su conducta de sueño-vigilia, es decir, duerme todo el tiempo o tiene un insomnio prolongado, lo cual la agota mentalmente, que puede ser una falta de apetito porque hay un cambio pues en la conducta de la alimentación, falta de motivación, tristeza profunda y que ya viene teniendo un cuadro de pensamientos, que es básicamente con lo que yo trabajo, con los pensamientos de las personas, porque ese es como quien dice la fuente. Por decirte algo, la palabra dice que de todas las cosas, lo que más uno tiene que cuidar es la mente. Y cuando Dios dice eso, me imagino que es porque es demasiado importante y lo vivo en mi profesión. Entonces, no es lo mismo este suicidio donde ya la persona lleva tiempo planificándolo, donde ya la persona lleva tiempo planeándolo, pensándolo, viendo diferentes escenarios de cómo puede hacerlo. Muchas veces se ven intentos fallidos y esta persona entonces continúa pues este proceso de planificación y ya entonces llega en un momento donde se puede consumar lamentablemente si no tiene la debida atención. Pero Laura, son tipos de suicidio totalmente pero mira, no hemos distintos. ido por el lado del suicidio y me gustaría saber en ese sentido, hay mucha gente que yo he escuchado diciendo, no, porque ese lo he intentado muchas veces, eso es que realmente él no se quiere matar, okay, que lo que quiere es llamar la atención. ¿Cómo uno sabe diferenciar cuando una persona está verdaderamente depresiva o una persona que está haciendo drama, que lo que quiere es llamar la atención? Haciendo una debida evaluación psicológica, pasando las pruebas y los test adecuados
para tú poder cuantitativamente y no cualitativamente o por la narrativa de esta persona, poder de esta manera identificarlo. Hay personas que te dicen, pero puede fallar en las respuestas, o sea, puede llenarlas aleatoriamente. Las escalas de evaluación, es decir, en psicología, la parte psicométrica viene con escalas de validez y fiabilidad, que son escalas que te permiten saber si cuando la persona llenó el test, falseó, o sea, se sesgó. Y la prueba te lo dice. Entonces, regularmente, cuando tú las pasas, si fue por manipulación, como llenó las respuestas, pues tú te puedes dar cuenta porque va a afectar las escalas de fiabilidad y validez. Pero te puedo comentar que a pesar de que esto pase, hay un dolor, aunque haya una conducta manipulativa o esta persona intente falsear las pruebas, siempre hay un dolor detrás y un motivante que es importante verlo. La persona no va a estar haciendo esto porque sí o simplemente por llamar la atención, sino que realmente hay un cuadro que hay que tratar, que quizás bien no sea depresión, pero hay un cuadro importante que lo lleva a este estilo conductual que es totalmente atípico. Claro. Entonces, ¿qué yo te diría? Pasar una debida evaluación. Hay evaluaciones, escalas de depresión que te permiten identificarlo. Hay escalas de ansiedad que también pueden pues rozar con la depresión y se pueden diagnosticar. Podemos ver también la parte de la eutimia y la distimia, que son parte de la depresión. Cuando yo no puedo producir ningún tipo de pensamiento esperanzador y tengo una ausencia de optimismo futuro. Y el otro Pero cuadro, Laura, yo veo gente que yo conozco desde niña que tienen esa misma actitud como depresiva, de que nada le emociona. ¿Puede una persona nacer con esta condición? hay una parte, Necesariamente tiene que haber algo que le haya sucedido para que esa persona sea así. No hay personas que, porque yo conozco gente que desde pequeña son como medio depresivas. esa pregunta es muy amplia. ¿Por qué? Porque hay dos factores importantes en el proceso depresivo y está el factor ambiental y está dentro de esos dos factores que te mencioné, pues el factor químico. Por explicártelo de una manera sencilla, tú has visto los jueguitos de niños que la estrella entra por la estrella, el círculo entra por el círculo y que si tú intentas entrar un cuadrado por donde va no hay forma. Ujú. Bueno, pues en nuestro cerebro nosotros igual tenemos comunicaciones. Estas comunicaciones se derivan de diferentes sustancias, ¿verdad? Entonces, imagínate que dentro de esa comunicación, dos neurotransmisores, que son esas sustancias que yo te estoy comentando, pues necesitan un espacio sináptico adecuado para poder entrar, ¿verdad? Entonces, en esa comunicación, para ponértelo en palabra llana, imagínate que en tu cerebro quien habla alemán solamente puede comunicarse con quien habla alemán y quien habla español solo puede comunicarse con quien habla español. Igual que las figuras de niños que yo te estoy explicando. ¿Por qué Ujú. yo te explico eso? Porque si la persona no está produciendo una sustancia X que le ayuda a experimentar gozo, a experimentar placer, satisfacción y felicidad, ninguna otra sustancia en su cabeza puede tomar esa forma. Ahí es que vienen entonces los psicofármacos, que vienen a tomar la forma de esa figurita y entrar por ese espacio sináptico que es la comunicación que se tiene en ese momento y entonces puede hacer que tu cerebro produzca esa sustancia donde se nivelan entonces tus emociones. Hay Wow. personas que químicamente pueden tener pues un proceso depresivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La parte química y la conductual rozan. ¿Por qué? Porque si yo he vivido un trauma en mi infancia, una dificultad significativa en mi infancia, pues con el tiempo se puede producir un desnivel químico. Es decir, como el ambiente no estimula esas emociones positivas y es un ambiente que pues es muy difícil de sostener para los recursos psicoemocionales que tiene esa persona, de afrontar esas situaciones, pues igual se afecta a la parte química. Por eso es que tú puedes ver una persona que tú dices desde jovencita, pero es que esa persona siempre tiene un problema, pero es que esa persona siempre está triste. Puede ser que es una persona quizás pesimista, como puede ser que químicamente esta persona esté afectada o que situacionalmente se haya afectado también la parte química. Entonces, una alimenta a la otra. Ojo, hay personas, te cuento, y esto ha sido revelado inclusive por estudios, que pueden tener la parte química afectada
Sin embargo, nunca hubo una situación particular que detonó un proceso depresivo. Entonces, puede ser que se dé un detonante a sus 21 años, una pérdida significativa en su vida, un proceso traumático, que haga que esa persona debute con el cuadro depresivo y que no necesariamente lo haya traído desde su niñez. Como puede haber una persona que no tenga necesariamente un tipo de dificultad química, pero las situaciones sean tan difíciles y no tiene los recursos psicoemocionales, o sea, no aprendió a lidiar con estas situaciones, no aprendió a adquirir esa capacidad de ser resiliente y entonces se puede ver el cuadro depresivo. O sea, que realmente es muy variante y yo no le dejara las circunstancias, o sea, yo no diría, wow, es que esa persona siempre se ha quejado de eso. Yo creo que lo más importante es que tomemos responsabilidad de nuestra salud y que descartemos mediante una evaluación y mediante un debido profesional que te diga, mira, esa persona tiene este cuadro o no tiene este cuadro. Claro, vamos a contestar algunas preguntas. Lady pregunta, si una persona no tiene apetito, no duerme bien, no tiene motivación para hacer las cosas, se cierra y no quiere hablar, no veo qué más dice, pero bueno, me imagino que ella quiere saber si esa persona es depresiva. Creo que se puede, no, intenté abrirla No, a ver si se podía leer entera. Bueno, mira qué pasa, los diagnósticos no se dan así. La mayoría de las características que ella menciona, sí, se ven en una persona que puede tener una depresión, pero cuando uno evalúa, uno toma en cuenta muchas áreas, que quizás cuando una persona te dice, hey, mira, no estoy motivado, estoy triste, tú no puedes decir, ok, tú estás depresivo. No se puede tomar tan a la ligera. Lo que sí hay que hacer es hablar de eso y buscar la ayuda, ya cuando tú estás viendo estas características, porque ahí es que está el factor de prevención, cuando nosotros buscamos ayuda. O sea que sí, son características de la depresión, pero no podemos decir que porque esta persona no está durmiendo bien o no tiene motivación, está depresiva. Ok, pregunta mis tacones, ¿la depresión se hereda? Hay estudios que indican, e inclusive es una de las cosas que uno pregunta cuando uno llena la historia clínica de la persona, o sea, de los pacientes, de los clientes, cuando llegan a sesión, uno se detiene y pregunta si han habido algún tipo de dificultad de tipo psicológica. No necesariamente tiene que ser que había un familiar con depresión, puede ser un alcoholismo, puede ser algún tipo de trastorno de la personalidad, pero cuando regularmente se encuentra eso en la familia, pues uno lo toma como un factor importante, porque si hay estudios que revelan que tiene su factor hereditario. Wow. Pero no es que es obligatorio. O sea, una persona de repente puede debutar con un cuadro depresivo y que nadie en su familia necesariamente lo haya presentado. ¿Qué tiempo puede durar la depresión postparto y si se soluciona sin necesidad de ir a un doctor? Yo recomiendo 100% que una persona con una depresión postparto obligatoriamente vaya y busque la asistencia terapéutica necesaria. La depresión postparto es muy delicada porque la mujer en el momento tiene lo que es un cuadro hormonal muy particular debido al mismo proceso pues de embarazo y todo lo que eso conlleva. Ese proceso hormonal tan particular puede traer muchísimos pensamientos delicados y muchísimos cuadros delicados, donde puede estar en peligro, pues lógicamente, el bienestar de esta persona y también de las personas que están en casa. Entonces, para esta persona cuidarse y cuidar a su familia, lo más importante es que vaya y busque ayuda. Sobre todo que ese proceso postparto es para disfrutarlo. Entonces, si hay algo emocional que no me está permitiendo exprimir esta etapa en un 100%, lo más importante es buscar ayuda. Si hay personas que pasan días posterior al parto, que pueden presentar características de esta depresión y salen solas, pero yo no le dejara esto al vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué Sino que tiempo, Laura? ¿Qué tiempo se puede decir que es depresión? El niño tiene 5 años, ¿sigue siendo depresión? lo que pasa es que ahí es distinto al otro tipo de depresión. Si ya tienes 5 años, no necesariamente tiene que ver con el proceso postparto. Postparto es que debuta después del proceso de parto. Sí, pero Y la ahí pregunta hay, era, ¿qué tiempo duraba la depresión postparto? Por ejemplo, dio a luz es que si no y... es tratada, puede durarte muchísimo tiempo, si la depresión no es tratada. O sea, tú puedes venir arrastrando ese proceso depresivo. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que iniciaron con el proceso de depresión luego del nacimiento de su bebé y ya el bebé tiene 1 año y meses y continúan
tratando de salir de este proceso y ya llegan sumamente 1 año y deteriorados, meses. porque tiene que ver con el grado en que esta persona lo experimenta. Pero ojo, ya en ese momento inició siendo una depresión postparto, pero se puede convertir en una depresión mayor, ¿me explico? Wow. Preguntan por aquí, ¿cuáles son las alertas de depresión de un adolescente? Mira, en el caso de los adolescentes, no siempre la adolescencia tiene por qué ser una etapa disruptiva, una etapa problemática. Pero en las ocasiones en que esto es así, tenemos que poner mucho ojo y observar los comentarios que hace, los cambios conductuales que pueda tener, si está teniendo cambios de humor de manera que no son tan fáciles de explicar, si de repente lo notamos retraído, antes conversaba más, pero ya no, si notamos que ha habido un cambio en la dinámica de sus actividades que antes disfrutaba y de repente ya no. Si de repente nosotros vemos que no es tan comunicativo en sus interacciones, sino que se torna muchísimo más reservado, que está durmiendo más de la cuenta, que no lo vemos motivado, pues ya estas son características que nos pueden llevar a tener esta conversación con ellos y abiertamente preguntarles, ¿estás triste? ¿Cómo te sientes? Y si nos encontramos con que sí hay un proceso delicado, pues lo más importante es buscar apoyo. Laura, yo viví un proceso de cerca con alguien muy querido que tenía una situación de salud, sufría de una condición de diabetes, pero era una persona joven, de 20 y pico de años, y de un momento a otro ella deseaba morirse y ella murió. ¿Se puede decir que ella murió de depresión? Vuelve y explícame. Ella no se quitó la vida. No, no, no se la quitó, pero ella decía que se quería morir, pero ella no se quitó la vida, ella murió por causas médicas. ¿Se puede decir que la depresión que ella sufría ayudó a que se acelerara ese proceso y ella muriera? Mira, esa pregunta es un poquito ambigua. ¿Por qué? Porque no conozco el caso a profundidad, pero me puedo basar para responderte en la literatura científica que indica que los procesos psicológicos afectan los procesos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cuadros médicos que pueden suceder no debido a una causa orgánica, sino debido a una somatización o a una consecuencia psicofisiológica. Es decir, realmente yo me siento así, esto me está sucediendo, pero su causa puede ser el estrés que se vive a través de una situación emocional difícil. En psicología hay un término que se llama profecía autocumplida y contratos personales. Regularmente las profecías autocumplidas hacen que la persona haga acciones inconscientemente, pero que vayan de la mano con eso que declara. Es decir, yo me voy a morir porque yo no quiero. Entonces, de repente, no va a esas citas médicas. Es decir, deja de hacer esos esfuerzos inconscientemente por eso que declara. Entonces, son dos cosas diferentes. En una parte te comenté cómo hay consecuencias físicas debido a causas psicológicas y otras partes cognitivas que son ya más del pensamiento, donde la persona pues hace como un contrato consigo mismo e inconscientemente comienza a hacer acciones que le pueden llevar a una situación determinada. Vuelvo y digo, en caso que una persona pues se sienta así, es sumamente importante que pueda buscar la ayuda que se necesite y que no lo subestimemos, porque con un debido proceso terapéutico donde pues se profundice en el porqué de esos pensamientos, porque esos pensamientos de yo no quiero estar tienen una raíz muchísimo más profunda de lo que se ve. Entonces, poder conectar con esa raíz para ayudar a esa persona es lo más importante. Porque Bueno, no es que no quiere vivir, es que no quiere sentir ese dolor. Es ahí donde uno tiene que tener la visión. ¿a qué tú crees que se debe el hecho de que aquí en el país ha aumentado los casos de suicidio? ¿Tú crees que se debió a que tuvimos mucho tiempo en confinamiento o a las personas que se quedaron ahora sin empleo, al estrés que se vive? ¿A qué tú le adjudicas que se haya disparado la tasa de suicidios? No solamente es en el país, a nivel internacional vemos que esto ha sucedido. Wow, no recuerdo el número, no recuerdo si era cada 30 segundos o cada 40 segundos, que una persona básicamente en alguna parte del mundo se quita la vida, es decir, una cifra alarmante. Si pusiéramos ahora mismo un timer y lo miráramos por 40 segundos, pudiéramos entender
que cuando ese reloj suena hay una persona que está cometiendo un suicidio. Suena sumamente fuerte, pero parte de normalizarlo es hablarlo llanamente. Entonces, no solamente está pasando aquí. Lógicamente, ha habido una situación mundial debido a la pandemia, debido a los cambios que conlleva la pandemia, donde las personas, número uno, han tenido pérdidas significativas económicas, laborales, de seres queridos. Número dos, la situación, eso mismo iba a decir, la situación del encierro, como bien ella dice, pues puede desencadenar una depresión, más que por estar encerrados, es porque el encierro reduce los recursos que puede tener esa persona para apoyarse y superar un proceso depresivo. Es decir, muchas de las cosas que se recomiendan es salir, es hacer ejercicio, es hacer un sinnúmero de cosas que con la pandemia lógicamente se limitan. Y aparte, algo importante es que esta pregunta que va orientada a quitarse la vida también puede ocurrir por situaciones de ansiedad generalizada. Entonces, el hecho de estar encerrados en casa, de saber que hay una pandemia, el estrés del contagio, puede desencadenar también pues este cuadro. Es algo que está pasando básicamente en todas partes del mundo que nos estamos viendo afectados por la misma pandemia. Pregunta, ¿se puede transmitir a los bebés recién nacidos la depresión de la madre? Mira, con eso hay muchas teorías. Si estuviéramos hablando con el psicoanálisis, yo te diría que sí, 100%. Porque básicamente el estado emocional de mamá influye en el estado del bebé. Ahí hay un vínculo, una conexión, una cercanía muy especial que se da entre esa mamá y entre ese niño. Igualmente, por ejemplo, si mamá cuando le está cambiando está ansiosa, está nerviosa, está pasando un proceso de enojo, pues también le va a transmitir esto al niño. Con el tema de la depresión, no es que el bebé entiende específicamente, ¿verdad? Mamá está deprimida y yo me voy a deprimir. No se trata de eso específicamente, pero sí el bebé se afecta. Y lo que hay que hacer, por eso es que es tan importante por eso hablé ahorita cuando me preguntaron del tema posparto, comenté de la importancia que era que esa mamá buscara ayuda, no solamente por ella misma, sino por todos en casa. Con la debida, con el debido manejo, es decir, poner en palabras lo que está pasando, es decir, dependiendo de cómo se maneje esto con el bebé, es en la medida en que le pueda afectar. Si es bien manejado con este bebé dentro de lo que cabe de la situación, pues lógicamente es básicamente leve el proceso en que le afecta al bebé. Laura, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca del suicidio y de muchas personas que yo he escuchado decir que el suicidio se puede prevenir cuando la persona ya está, que tomó su decisión y tú eres familiar y eres cercano, que tú puedes evitar estas situaciones si tú estás cerca. ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo que pasa es que eso puede variar mucho. Mira, va a depender de si esa persona está en un proceso psicofarmacológico y cómo se ha llevado. Va a depender de si ha recibido terapia o no ha recibido terapia. Otra pieza importantísima es el grupo de apoyo. Que esté rodeado por 10.000 personas no quiere decir que esa persona verdaderamente tiene un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo es un grupo de personas con las que se puede contar, que verdaderamente, como su nombre lo dice, apoyan dentro de la situación. Hay que ver a qué se le llama prevenir, porque de repente hay pacientes que lo encuentran en medio del proceso porque la familia está muy pendiente y lo previenen, pero prevenir más que nada es preparar a esa persona mentalmente para que pueda transformar sus pensamientos, sanar su estado de ánimo y pues hacer una transformación de ese pensamiento y elegir otras opciones que preserven su vida. Eso es prevenir a largo plazo. O sea que sí, se puede prevenir un acto específico, pero eso engloba un sinnúmero de variables que deben atenderse. Por eso es que, lógicamente, la ayuda en estos casos específicamente tan delicados es muy importante. Sí se puede prevenir, pero depende de muchísimas cosas. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque esto culpabiliza a las familias. Entonces, Justamente por eso te hice la pregunta, porque yo conozco un caso de una madre que su hijo lamentablemente se quitó la vida y ella todavía carga en ella esa culpa de que su hijo la llamó
y ella no pudo, porque él no estaba en su casa en ese momento, ella no pudo llegar a tiempo y él se quitó la vida. Entonces, ella siente que eso se pudo haber evitado. Eso es muy delicado. La verdad que uno hace víctima nuevamente a una persona que ya es víctima de un proceso, cuando uno evalúa las cosas de esa manera. Por eso es que te digo que el tema de prevenirlo depende de demasiadas cosas. En este sentido, si nosotros viéramos a esta mamá como que realmente pudo haberlo prevenido, pues es culpabilizarla totalmente de algo que tiene demasiadas aristas. Claro, y Cada persona ella lo tenía en tratamiento, de hecho, o sea, ella no lo dejaba solo y lo tenía en tratamiento, entonces, pero se siente culpable de que en ese momento justamente ella no estaba y sí, que le esa dejaron herramientas cerca que hicieron posible que él cometiera el hecho. Pregunta Raquel, ¿a partir de qué edad se puede confirmar que un paciente es depresivo? La depresión en los niños es muy distinta. Un niño que esté depresivo, por ejemplo, por un divorcio de sus padres, por una situación de la muerte de un familiar, pueden ser muchas las causas. Podemos ver reacciones distintas, es decir, de repente lo podemos ver sumamente hiperactivos, con risas, por ejemplo, que estén fuera de lo esperado, no tienen las mismas características. El diagnóstico no se hace tan a temprana edad, pero ya sí tú puedes ir viendo las características o tú puedes ir viendo cuadros depresivos a partir de los 4 o 5 años. Hay una maduración que el cerebro del niño completa a los 7 años, que es importante que lo tomemos en cuenta, que en ese proceso de maduración del cerebro del niño pues hay muchas varianzas emocionales, más tendencia a las rabietas, a hacer explosiones, a tener cambios de estado de ánimo, dificultad para autorregularse, que ya se supone que pues a los 7 años se va concretizando. Pero se han visto casos de niños de 4, de 5 años que debido a situaciones específicas, por ejemplo, muerte de un familiar, pues pueden presentar un cuadro depresivo. Ojo, no necesariamente igual a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ok, Laura, yo quiero que hablemos sobre la separación, sobre la depresión post-separación. Puede ser de novios o de esposos. ¿Qué tiempo se supone que un hombre o una mujer puede durar? No sé si llamarle proceso depresivo, pero yo he visto compañeras, compañeros, amigos que han durado como mucho tiempo en ese proceso como de tristeza, en ese duelo. ¿Qué Es tiempo se supone que esa persona puede durar en ese cuadro? Lo que pasa es que le estamos llamando depresión quizás a muchas cosas. En ese proceso, por ejemplo, después de finalizar una relación de pareja o cualquier tipo de ruptura, puede ser una amistad, puede ser con un familiar, lo que viene es un proceso, como tú bien le llamaste, de duelo. Entonces, este proceso de duelo va a variar. Lo primero es que se viven un sinnúmero de etapas y estas etapas no se viven organizadas ni tienen un patrón fijo. Se supone que el duelo dentro de lo no patológico tiene su duración de 2 años, donde la persona puede vivir pues estas diferentes etapas, enojo, ira, aceptación. Y una persona, por ejemplo, puede dormirse con un día donde ha aceptado que esta situación pasó y al otro día se puede levantar con ira y con enojo, porque ya está comprobado que varía. Pero esto no es necesariamente un proceso depresivo, este es un proceso de duelo que es inclusive de cierta manera sano vivirlo. Y va a depender de la medida en que haya sido esa pérdida, varía mucho. Cuando hay ya sí una situación de dependencia emocional o hubo una situación de trauma, es decir, se descubre delicada, etcétera, etcétera, pues o si la persona ya viene con un cuadro depresivo, pues sí, dentro de este duelo, esta persona puede entrar en una situación de depresión. Pero ya aquí tenemos que ver el cuadro. O sea, esa persona no se levanta de la cama, ha dejado de ir al trabajo, se ha aislado, no está comunicando, ha perdido peso. O sea, tenemos que ver características específicas, no porque esa persona está triste o la vemos que extraña, pues está depresivo. Por eso es que es importante poder valorar realmente si esa persona cumple con los criterios o no para ya llamarle pues depresión. Si no, es un proceso de duelo. Ok, entonces ese proceso de duelo, porque ya que estamos hablando de duelo, estamos hablando de depresión, pero ya que metimos el duelo, me gustaría saber entonces qué tiempo se supone que debe durar ese duelo. Un duelo Es sano, que no hay un tiempo específico para el duelo. 2 días, Eh, ¿eh? 2 días. No, imposible. Mira,
va a depender con el tema del duelo, de qué tan difícil haya sido la pérdida. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que se divorcia debido a que descubrió que su esposo tenía otra familia y que por eso tiene que vender su casa y mudarse de país, por ejemplo. ¿Ok? A una persona que termina un noviazgo. O sea, no es el mismo tipo de duelo. Ahí están preguntando si dura 2 años. El tiempo de 2 años regularmente es para tú entender si es una situación patológica o no es patológica. Pero el duelo ya está comprobado que no está dentro de un espacio de tiempo. Por ejemplo, debido a una situación de que fallece un ser querido, yo puedo haber atravesado todas mis etapas de duelo, estar 3 semanas antes de casarme y comenzar a recordar, mi mamá no está, mi mamá no va a estar por este proceso y revivir ese proceso de duelo. O sea, no sé si me estoy explicando. Antes se Claro. entendía que el duelo tenía que estar dentro de una cajita y si salía de ahí, pues ya era un duelo patológico. Hay un tiempo de 2 años dependiendo la pérdida, porque depende el tipo de pérdida que sea, el tipo de situación, donde es totalmente normal que estas etapas del duelo fluctúen. Pero no es que si pasan esos 2 años y viene una situación importante, pues no vengan esas emociones y se reviva y se conecte con ese proceso de duelo que estuvimos viviendo. Lo importante con el duelo es darnos permiso cuando ocurre esta pérdida de experimentarlo y no querer ignorar este proceso o entrarnos en otro proceso antes de finalizarlo, porque entonces lo que suele venir es tiempo después una situación peor debido Sí, a eso. porque en el caso de las parejas, cuando un hombre o una mujer se deja, cree que lo más sano es buscarse otro clavo para sanar eso e irse entreteniendo y eso agrava generalmente el problema. Sí, ya iban a haber otras situaciones, probablemente, que conductas, por ejemplo, que en relación a la parte amorosa no son sanas, una codependencia puede haber. Cuando ese tipo de cosas pasan, hay algo que está sucediendo, o sea, hay algo que yo necesito que no puede estar vacío y por eso cuando yo no lo tengo, yo rápidamente lo busco en otra persona. O sea, yo no estoy necesariamente conectando con esa persona, yo conecto con lo que esa persona llena en mí, con lo que yo entiendo que debe de ser llenado inconscientemente. Entonces, claro que sí, ahí esta persona puede acumular un grupo de procesos que luego definitivamente pues pueden pasar factura, como dicen en buen dominicano. Pero vuelvo Pregunta. y digo, el Ajá. duelo no es algo que se puede entrar en una cajita. Está comprobado que esto puede evolucionar y que la persona puede vivir etapas del duelo tiempos después, dependiendo cuál sea su situación de vida. Ok, Laura. Tenemos otra pregunta. Dicen, ¿cuáles son las estrategias que puedo utilizar para ayudar a una persona depresiva que se aleja de los demás? Y cuando uno trata de, me imagino que de ayudar no se deja. Me imagino, porque no se puede leer completo. Sí, es importante saber si esta persona tiene su círculo de apoyo y si esta persona te considera como parte de su círculo de apoyo, pero básicamente hacerle saber a esa persona que uno está ahí, sin necesariamente querer, porque el tema es, yo que veo pacientes que tienen ese tipo de cuadros, que hay veces que se sienten muy atosigados por otras personas. Ujú. Entonces, es como que no quieren hablar de esas emociones o tienen llanto fácil. Por ejemplo, déjame ver, porque son temas confidenciales. Ok. Por ejemplo, si en el trabajo tengo una amiga que me pregunta por cómo yo me siento, yo no quiero hablar con ella porque yo tengo llanto fácil. Entonces, si yo hablo con ella, yo voy a estar en el trabajo con la cara hinchada y llorando. Entonces, esos son el tipo de cosas reales que vive una persona que tiene un cuadro depresivo. Entonces, yo diría que dejarles saber que estamos disponibles, que darles palabras de afirmación de lo importante que es esa persona para nuestra vida y que si en algún momento hay que hacer una intervención, si entendemos que esa persona no tiene un círculo de apoyo o no está en un proceso terapéutico, si tenemos que avisar a un familiar o a una persona sobre la situación que tiene esta persona porque entendemos que no está siendo tratada para salvaguardar la vida de esta persona, se puede. De hecho, en terapia, legalmente se firma un documento al inicio y en ese documento hay un contacto de emergencia o se conversa por igual. Y el terapeuta está legalmente autorizado, si la vida de esa persona corre peligro, pues puede inmediatamente contactar a una persona que sea del grupo de apoyo, que es el contacto de emergencia. Entonces, otra cosa que se puede hacer en estas situaciones es si sabemos que esta persona no está teniendo ayuda y entendemos que su vida corre peligro,
pues alertar a una persona que entendamos que puede ser de apoyo es importante. Ok, vamos, seguimos con las preguntas. ¿Se puede realizar actividades nuevas? Ayuda a manejar mejor el duelo. Volvemos con el duelo porque mezclamos todo aquí. Ah, ¿cómo así? Actividades nuevas, o sea, Actividades iniciar nuevas. cosas que le motiven. Ajá, por ejemplo, que ella se peleó con el novio y se dejaron. Y ella va a ir donde unos tíos que tenía mucho tiempo que no veía. Que si ese tipo de actividades ayuda. Sí, claro que sí. Es importante no querernos salir de la realidad, hay que vivir el proceso. Lo más recomendado es que la persona siga haciendo su rutina normal. Eso es lo que se suele recomendar, tanto en duelo como en procesos Aunque de, o no tenga bueno, ese ánimo a mil, o sea, que se obligue y se pare. depende. Si tú estás empezando un proceso de una situación delicada de duelo, tú te tienes que dar permiso de vivirlo, de llorar como tú tienes que llorar, de conversarlo. Ya llega a un punto donde sí, tenemos que esforzarnos. Inclusive, si nos vamos a la realidad, el trabajo te da un número de días. Cuando fallece una persona, o tú puedes pedir unos días de vacaciones, pero ¿qué tiene que pasar después? Tú te reincorporas, o sea, va a haber una reincorporación natural de esta persona. Y sí, llega un momento que aunque no querramos hacer algunas actividades, hay que hacerlas. No tengo apetito, no quiero comer, pero mi cuerpo necesita comida, entonces yo voy a comer. No tengo ganas de hacer ejercicio, pero yo voy a ir al parque y voy a caminar porque yo lo necesito. Básicamente porque en estos momentos se producen un sinnúmero de sustancias que ayudan a esta persona a afrontar el proceso. Pero, wow, iniciar actividades nuevas es difícil porque es que una persona que está en ese proceso no le va a salir de que, Claro. ay, déjame ponerme a jugar tenis Pero de ¿sabes qué pasa repente. mucho, Laura? Que uno, cuando tiene amigas y uno las ve en esas situaciones, uno quiere sacarla de esa zona de tristeza y uno dice, ven, vamos para mi casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. A veces como que uno satura. Me Ese imagino parte que del es eso. Ella quiere saber si este tipo de acciones ayudan quizás a esa amiga o a ese familiar que tiene ese problema. claro que sí, eso es parte del grupo de apoyo, porque esa persona en ese ratico en tu casa va a pasar un momento agradable. Entonces sí, eso sí se puede Y se hacer. va a Lo que es desconectar. difícil es que de repente una persona que está en ese proceso tú le digas, ay, si de por sí hacer lo que ella hacía le es difícil, aunque se ve mucho que luego del proceso de duelo las personas se reinventan. Y es como parte de ese proceso de Ay, yo he visto unas resiliencia. cosas hermosas después de duelos. Yo he visto cosas excelentes. Mira, Laura, pregunta Andrea, si una persona reacciona de forma agresiva, ella, ¿por qué no terminamos ahorita? O sea, que cuando una persona está depresiva y ella se acerca para quizás darle apoyo y esa persona reacciona agresiva, es a eso, a eso era que ella se refería. Eso es Hay que parte ver la también del cercanía, proceso. si es tu hijo adolescente, aunque esa persona reaccione no de una buena manera, hay que estar ahí y no se puede retirar el apoyo de ninguna manera. Ok, si es una persona como tu pareja, por ejemplo, tenemos que llevar las cosas a otro nivel, confrontarla, decirle palabras como, si tú quieres no me cuentes, pero yo estoy aquí para ti, yo te amo. O sea, si tú necesitas conversar, es decir, estar presentes, pero si es, por ejemplo, una amiga o como tengo yo algunas situaciones que es una compañera del trabajo, ya ahí son temas más delicados y uno puede llegar a tosigar. Por eso dije ahorita que en el caso de que esa persona, por ejemplo, si se torna agresiva, pues uno le deja saber, o si se torna apático, uno le deja saber que uno está ahí, que uno le ama, que uno le interesa a esta persona. Y si yo uno ve que la vida de esta persona corre riesgo, interceder con ella no nos ayuda, pues siempre está la opción de hablar con una persona de su grupo de apoyo si vemos que su vida corre peligro. Claro. Laura, se pudiera decir que yo, si siento que tengo uno o dos síntomas que ya indican que son parte de una depresión, yo pudiera evitarlo si me doy cuenta a tiempo. O sea, yo pudiera evitar entrar en ese cuadro de depresión. Si yo identifico que tengo uno o dos y yo busco ayuda rápidamente, evito quizás pasar a una depresión profunda. O sea, si la persona tiene de repente una pérdida de apetito y tiene Ajá. de repente una falta de motivación, puede ser que tenga estrés laboral. O sea, ahora si tú estás notando en ti una tristeza profunda y pensamientos de tipo depresivo, que ya son características más fuertes, claro que sí, buscando ayuda a tiempo, la intervención temprana puede prevenir que se desarrolle un cuadro mayor, claro que sí. Y puede uno darse terapia a uno mismo, buscando ayuda, o sea, dándose autoayuda, buscando libros. No, ¿Se puede superar una depresión uno mismo? no. Definitivamente no.
Es que tú estás hablando de un cuadro que puede llevar a una persona a quitarse la vida. Entonces, imagínate que yo te diga que sí. Wow. Que dijo la licenciada Rivera que si usted tiene una depresión, usted puede comprar un libro de autoayuda y lo va a superar. Eso es No, tú algo sabes que uno muy... ahora todo lo busca en Google. Y uno se siente un dolor. No, Por ejemplo, yo imposible. he Eso es dejado algo esa mala demasiado costumbre, delicado. Laura. Pero yo soy de las que ¿Eh? busco, me duele la cabeza. Yo he tenido cáncer como 2 veces por estar buscando en Google. Me pongo a buscar y que tengo tal síntoma, ya eso es cáncer que tengo. Sí, pero con la depresión no es sano. No es lo mismo uno estar un chin triste y buscar qué hacer si me siento triste a una depresión. O sea, si ya hay un criterio que cumple con depresión, una persona que no se está parando de la cama y demás, no puede buscar la solución en Google. Es imposible. Es como si yo te diría a ti, por ejemplo, Juan, me están dando unos dolores de cabeza y unas migrañas grandísimas y siento mareos y me he desmayado. Y yo te digo a ti, en vez de yo decirte ve al neurólogo, yo te digo, mira, en Google dice que te bebe esta pastilla y tú te la empiezas a beber. Pero cuando viene ahí, cuando viene a ver, ahí hay un cuadro que tú necesitas hacerte una resonancia magnética de cráneo para ver lo que te pasa. Un encefalograma, un electroencefalograma. Ser evaluado para ver si tus reflejos están bien. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué con la parte médica sí y con la parte psicológica no? Ahí es que está el problema. Tenemos que normalizar este tema y darle la debida importancia que tiene. Yo no le recomiendo a nadie que sienta que tenga una depresión tratar de tratarse a sí mismo. No, 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 es muy delicado. Demasiado. Laura, ya finalmente, porque casi se agota el tiempo. No, nos quedan 10 minutos todavía. Me gustaría saber cuáles son esas consecuencias que acarrea la depresión. Yo sé que existe el suicidio, pero existe otra más. O ¿Cómo sea, así? Consecuencias. consecuencia negativa que puede acarrear la depresión. Sí, claro que sí, muchísimas. Se afecta el desempeño laboral de esa persona, no es igual. Se afectan sus relaciones sociales, se afecta su dinámica familiar. Los niños, si tiene hijos, los hijos se dan cuenta, entonces se afecta también pues ese proceso de parentalidad. Se afecta a la persona en todas las áreas, ya cuando hay un cuadro depresivo, se puede afectar su peso, puede haber una pérdida de peso, puede haber también, como comentamos ahorita, somatizaciones, que son enfermedades físicas cuyas causas son psicológicas, porque lógicamente está comprobado que el cuerpo responde a este tipo de emociones. Muchas son las consecuencias de una verdadera depresión. Wow. ¿Qué tanto influye la personalidad de una persona, o sea, al momento de salir de una depresión? Eh, con la personalidad me imagino que ella se refiere a tener recursos. Una persona, es que el diagnóstico de esta persona, por ejemplo, hay personas que siempre han sido muy optimistas. O sea, que cuando llegan a consulta te dicen que yo no soy así. Yo siempre he sido una persona optimista, fajada. O sea, la depresión saca a esta persona de quizá de su naturalidad, de esta personalidad que tiene. Entonces, bueno, una personalidad resiliente, una personalidad que sea optimista, de repente puede tener un cuadro depresivo y perder como que esas características. Una de las cosas que los familiares te dicen es que no era así. O sea, de hace unos meses para acá, esta persona ha estado de esta forma, ¿me explico? Entonces, sí, hay recursos innatos que tiene esta persona que le pueden ayudar. Y también hay recursos que se pueden desarrollar a través de trabajar los pensamientos de esta persona que puede estar teniendo ahí en esa mente, ese flujo de creencias que le haga enfatizar una depresión. Pero hay que saber que no es necesariamente personalidad, porque una persona que tenga un cuadro depresivo no está siendo ella misma en ese momento. Preguntan cómo distinguir entre una persona depresiva y una dramática. Bueno, eso nada más lo puede distinguir un profesional con una evaluación. ¿Cómo se puede distinguir? O llevando la consulta con Laura Rivera. Entonces ella le va a dar un diagnóstico y ahí se puede distinguir. Hay características que uno ve desde que uno conoce a una persona regularmente, es decir, su lenguaje corporal es decaído, más enlentecido, su tono de voz. O sea, hay diferentes características que te dejan saber cuando uno inicia un proceso de evaluación que tú dices, esta persona está mal. Mira, Laura, en ese sentido me gustaría saber, porque yo conocí a alguien que esa persona caminaba lento.
hablaba bajito, todo lo hacía despacio. ¿Se puede decir que esa persona, por esas características, pudiera ser depresiva? O sea, como que le pesaba hasta respirar. Vuelvo y digo, para diagnosticar una depresión hay criterios diagnósticos. Entonces, eso es parte de un cuadro físico que tú puedes ver en una persona depresiva. Sí es una característica, pero si esa persona no tiene falta de motivación, si esa persona no tiene una tristeza intensa, si esa persona, es decir, si no cumple con los demás criterios, pues no necesariamente. Pero hay características en el lenguaje corporal de una persona no verbal, donde tú puedes ver algunos indicadores que te pueden decir, esta persona puede tener un cuadro importante que tenga que ver con una depresión. Bueno, yo siento que Pero tiene que no porque tener tenga algo. esas características está depresivo. O sea, esto no es como que tiene eso y ya está depresivo. Y ojo, hay varias cosas que se utilizan mucho. Es bipolar, está depresivo, es dramática, tiene déficit de atención. O sea, el Es diagnóstico loco. en la punta de la lengua está. Y eso es algo que realmente no se debe. ¿Por qué? Porque primero podemos afectar a esta persona y hacer que esta persona no busque ayuda o que se cierre. Lo más importante es darnos cuenta cuando algo no está dentro de lo que se espera y entonces si vemos que es algo importante y que persiste, buscar ayuda. Excelente. Laura, Dios mío, es una estrella brillante, tan jovencita, Dios la bendiga. Dice América, no, que ya tienen una conversación, yo pensé que era alguna pregunta. Laura, gracias por acompañarnos, siempre es Gracias muy a rico ti. tenerte. Muchísimas gracias, muy agradecida de este espacio y de verdad que yo espero que Papá Dios haga que esa semilla de conocimiento que se ha dado hoy entre nosotras, pues pueda tener consecuencias maravillosas en la vida de todos los que están escuchándonos. Excelente. Gracias a todos por acompañarnos como cada viernes. Será hasta la próxima semana. Un besote a todos. Bye bye. Bye bye.